Vamos a... Ahora sí, muy buenos días. Mi nombre es Erika Linares. Yo trabajo en la dimensión social de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Y hoy tengo el gusto de hacer la introducción para esta actividad que pretende unirnos a la conmemoración nacional y global del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Hemos querido hacer este espacio que tradicionalmente dedicamos a algún tema relacionado con los temas de igualdad de género, esta vez haciendo el lanzamiento de un estudio que con mucho agrado ya ha sido recurrente en una alianza con una empresa asociada nuestra y aliada KPMG. El pulso de género, como se le denomina a este estudio que presentaremos el día de hoy, pretende recoger ese nivel de avance, de compromiso de las empresas y de interés por los temas de igualdad de género en Costa Rica. Y con mucha satisfacción, como ahora se va a exponer, este año tuvimos una participación bastante grande de empresas que con mucho gusto nos mostraron su información para ver cómo están estos avances en los temas de igualdad de género en el sector empresarial. Pero también tenemos una alianza de hace muchos años con una empresa asociada Procter Gamble P&G, que además es líder en temas de diversidad e inclusión. Y el tema de igualdad de género es también un tema importantísimo desde su negocio y que lo aplican en el día a día. Bueno, y también hoy nos hacen el honor de darnos una exposición para hablar sobre su visión y para poder también, alineado con este pulso de género, mover ese compromiso empresarial en pro de la igualdad. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con, bueno, tendremos dos personas que también a quienes agradecemos profundamente por acompañarnos, el señor Luis Rivera, socio consulting de KPMG en Costa Rica, y también tenemos el agrado de contar con María Celina Ordóñez, que es vicepresidenta de Tecnologías de Información para P&G Latinoamérica. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Vamos a dar inicio primero con la presentación del estudio del pulso de género. Les queremos pedir, por favor, que si tienen alguna duda o consulta, comentario, lo pueden hacer a través del chat y en algún momento daremos espacio para contestar esas consultas o leer los comentarios si lo tuvieran cuando termina la presentación de don Luis Rivera. Entonces, no sé, Luis, yo creo que ya están para que pueda compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Luis, no solamente por presentar el día de hoy, sino por esta alianza que nos ha permitido hacer este estudio con KPMG desde hace varios años. Créanme que estamos muy contentos. Primero saludar, deseando que ustedes y sus familias estén muy bien, estén cuidándose en este momento tan complicado que no deja de ser complicado. Yo voy a empezar a compartir pantalla y obviamente también queremos agradecerle muy especialmente a AED, no solamente por la invitación de estar con ustedes hoy, sino también por la oportunidad que nos da de generar propiedad intelectual con datos duros. Muchas veces tenemos una percepción general, más o menos aproximada y también muchas veces más o menos equivocada con respecto a diferentes situaciones de las que atraviesa el país. En este caso tenemos la oportunidad de aproximarnos con datos duros que nos permitan tomar decisiones con respecto a un tema muy particular del que necesariamente tenemos que seguir hablando porque definitivamente es un tema en tratamiento, no es un tema superado y de ahí el hecho de que tenemos que seguir hablando. Déjeme, además de agradecerle profundamente, insisto, a ED y bueno, obviamente a quienes nos acompañan hoy, déjeme también agradecerle a Cristina Gutiérrez, que es la persona que ha liderado este esfuerzo en KPMG en los últimos 4 años. Vamos a hablarlo un poquito más adelante con respecto al pulso, pero en concreto, en los últimos 4 años Cristina ha estado al frente de este proyecto. Hoy no nos puede acompañar por razones de agenda personal, pero créanme que el agradecimiento es muy, muy profundo con respecto a no solamente a cómo se va a ver la presentación del día de hoy, sino también a cómo se recuperaron y cómo se presentaron los datos. Tendría que decir varias cosas antes de empezar. Tendría también que decir que esta presentación y el pulso, obviamente, están para ustedes y que lo va a compartir, entiendo, a ED en algún comunicado que va a hacer
posteriormente, pero insistirles también en que la presentación como el pulso son para ustedes. Si en algún momento también quisieran y consideran conveniente que conversemos con ustedes de algún tema muy en particular de los que vemos acá, o si quisieran replicar temas en algún foro interno, insistir que estamos en la mejor disposición. Al final de la presentación están tanto los contactos de Chris como los míos. Déjenme contarles, ¿por qué es importante? ¿De dónde viene la necesidad para nosotros de generar propiedad intelectual con datos costarricenses, con datos duros? Cuando estamos conversando seguramente con muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes, seguramente una de las preocupaciones es cómo entendemos algunas aproximaciones de lo que realmente está pasando en Costa Rica. Entonces tenemos algunos pulsos de propiedad intelectual y nos ayudan a determinar qué está ocurriendo, pero también a tomar acciones. Más importante que esto, me parece agradecer, además de AED, también a INAMU, a CINDE, a CAMSCAT y a Procomer, que se han comprometido mucho en que este pulso por cuarto año consecutivo sea un éxito, no solamente en términos de participación, sino también en términos de convocatoria. Entonces, me parece que una de las maneras más nobles de empezar es agradeciendo en serio a todas las entidades que están participando. Fíjense, vamos a hacer una pequeñísima invitación. Esta es la única lámina, bueno, esta y la lámina de respuesta es la única lámina que no es del pulso, pero que nos permite tener un abrebocas, si me permiten usar ese término, con respecto a lo que son las tendencias. Déjenme pedirles, por favor, que participen en el chat y nos quedamos nada más un minuto en esta lámina para, insisto, abrirlo, usarlo de abrebocas. Al ritmo en que se están tomando las medidas actualmente, es decir, todas las medidas que toma ahora P&G, que nos va a acompañar en la participación, todas las medidas de las empresas que participaron en el pulso, todas las medidas del gobierno costarricense, pero en general, internacionalmente, a ese ritmo, toma de medidas, ¿cuánto tiempo se tomaría en cerrar la brecha? Y aquí las posibilidades son las que están aquí escritas. Les agradecería si, bien, Daniel Quesada ya nos dice 125 años, Ana Perdomo 57 años. Otras opciones. Angélica 267 años. Otras opciones. Vean que este es son rangos demasiado amplios y lo más fácil hubiese sido decir 5, 10, 15, 20 o usar rangos más cortos. ¿Por qué es que estamos usando esta lámina de introducción, de abrebocas? Porque realmente consideramos que cualquiera que fuese el rango apropiado, el rango correcto, la cantidad de años correcta, hay medidas que tomar. Tenemos temas no resueltos, tenemos temas importantes y tenemos temas que no solamente van a ser importantes para las empresas, sino que también van a ser importantes para las personas. Entonces, está un poco más adelante la referencia. Le voy a dar un clic para que podamos hablar de esto. Cerrar la brecha de género en participación económica tomaría 267 años al ritmo en que se toman las medidas hoy. La fuente está ahí abajo, el Foro Económico Mundial del 2021, y el número es alarmante. No menos alarmante, sino también retador. Al final, aquí lo que hay es una invitación para que esos 267 años en beneficio de las personas, independientemente de quién sea y dónde esté sentado, sentada, en qué lugar del mundo, la idea es que este número no puede ser viable para efectos prácticos de vivir en comunidad entre seres humanos. La idea es que si tomamos esto como una mala noticia, deberíamos de alguna manera casi que apagar la computadora e irnos a sentar un ratito más, viendo tal vez con una vista muy verde, muy agradable. Pero en este caso, la idea es que lo tomemos más como un reto. La idea es que nos pensemos esto de una manera distinta y de alguna manera propiciar que el hecho de que podamos explorar, en este caso muy en particular, con el mercado costarricense y con la realidad costarricense, explorar las medidas que se están tomando, pues la invitación está clara en que podemos primero
identificar cuáles son las mejores prácticas. Segundo, independientemente de cuáles sean las prácticas de la compañía donde yo trabajo, pues fijarnos en esas mejores prácticas para de alguna manera tratar de ajustarlas a la realidad de cada una de las empresas. Y tercero, definir acciones concretas para que en nuestro entorno tratemos de que tengamos una esperanza a nivel de personas, a nivel de seres humanos, definitivamente mucho menor a 267 años. El informe es interesante, por favor búsquenlo, nosotros también lo tenemos, lo podemos compartir, pero es muy interesante que este sea no la mala noticia, sino que sea el reto, y de aquí empezamos con la conversación que nos trae ahora. Yo voy a volver a ver en algún momento la hora, si me ven descuidado, tiene el único propósito de ajustarme al tiempo que hemos acordado para esta presentación y dejar algún espacio tal vez para efectos prácticos de que tengamos alguna pregunta. Primera gran noticia, 117 empresas participando que no sabemos quiénes son, que en este caso participan voluntariamente, y tratamos de proteger a quienes participan en el sentido más estricto de que no se vaya a mal utilizar o a tergiversar su participación y los datos que aportaron. Pero si tomamos como válidas las respuestas, tendríamos 117 empresas participando. Es una excelente noticia. Año a año, durante los últimos 4 años, este pulso se ha venido nutriendo, no solamente de más participación, y eso es importante, sino también de mejores prácticas. Insisto en que si nos fijamos en esas mejores prácticas, podemos definitivamente hacer algo por las empresas donde nosotros trabajamos, pero también podemos hacer algo por nosotros y por nosotras y por el entorno que nos rodea. Aquí hay algunas referencias con respecto a los sectores donde se ubican las compañías, pero tal vez habría que decir que los centros de servicios compartidos, y en esto la participación de CINDE y de CAMSCAR ha sido importante, aportan un 28% de las respuestas, y el sector de banca, el sector financiero y seguros un 15%. 44% de la participación es nacional, 53% tiene capital extranjero, y luego hay otros que seguramente se parecen más a instituciones no gubernamentales, o en general a el gobierno. Importante también decir que la participación está principalmente concentrada en San José, pero que sí que hemos tenido alguna participación de las diferentes provincias. Retos importantes: buscar más empresas de Limón, buscar más empresas de Cartago, de Punta Arenas, de Guanacaste, para que, no solamente para tener más número en la parte superior de la pantalla, sino también para que entendamos cuáles son las prácticas particulares de algunas regiones. Este es el perfil de participación, y creo que esto nos ayuda a ilustrar literalmente qué podríamos esperar en términos de prácticas. Pero hablemos entonces de esas prácticas líderes y entramos directamente en resultados. Vamos a presentar 2 láminas de resultados y creemos que aquí está principalmente concentrada el resumen del reporte. El reporte es mucho más extenso, tiene más datos, pero aquí nos hemos permitido aplicar algún sesgo y tomar algunos criterios de relevancia con respecto a lo que queríamos compartir con ustedes esta mañana. 62% de las empresas indicaron que la empresa donde trabajan ha realizado el diagnóstico de brechas de género en los últimos 2 años. Esto es un dato muy importante porque nos permite partir de un piso duro, nos permite partir de un piso firme y a partir de ahí trabajar. Muy relevante el número, el 62%. Obviamente hay un reto de 40% para poder aplicar ese diagnóstico, que insisto, es una invitación para quienes no han aplicado, pues que lo apliquen en beneficio interno. Con respecto a políticas para la igualdad de género, vean qué importante, 91% ya cuenta con al menos una política relacionada con igualdad de género, acoso sexual o acoso laboral. No son lo mismo, es decir, entendemos y tenemos claridad absoluta con respecto a que igualdad de género no se puede tomar como el único tema para respetar y evitar el acoso sexual o el acoso laboral. No son lo mismo, pero entendemos también que al agruparlos tenemos una mejor posición con respecto a lo que son las prácticas. El 50% de las empresas cuenta con un programa o plan para realizar acciones en torno a la igualdad de género. Y esto ya es importante. Si nos permiten compartir con ustedes los otros pulsos, vean que este número ha variado, se ha incrementado y en mejora. Obviamente también tenemos aquí una necesidad de entender
cuál es ese programa que nos está haciendo falta, por un lado, pero también fijarnos en los programas que aportan las mejores prácticas para que también podamos abonar y podamos de alguna manera contribuir en nuestra propia organización. Comunicación inclusiva en las organizaciones. Hay un 38% de las empresas que cuenta con mecanismos para asegurar que la comunicación corporativa, escrita y oral sea inclusiva y no sexista. Este es un tema importante, principalmente para algunos sectores de industria y también para algunas personas en particular se pone un reto importante. Ahora, habría que decir que ese 38%, si bien es cierto, deja un buen porcentaje del descubierto, pues ya muestra un avance. Y es un tema también muy, muy importante para efectos prácticos de garantizar inclusión. Presupuesto de inversión. Y luego vamos a referir algún resultado con respecto a esto. Un 74% de las empresas no asignan presupuesto para la gestión corporativa de la igualdad de género. Las mejores prácticas nos dicen que las empresas que mejor lo están haciendo, cuando vemos los datos entrelazados entre ellos, nos dicen que las empresas líderes sí que tienen un presupuesto asignado. Y entonces aquí hay una primera invitación con respecto al tema del presupuesto para fijar una meta concreta con respecto a qué se puede lograr con algún presupuesto asignado. Recursos externos para apoyar el desarrollo del plan de igualdad de género, pues 45% de las empresas han incurrido en recursos externos para apoyar el desarrollo e implementación del plan de igualdad de género. Y aquí también tendremos que decir y advertir que obviamente AED es un buen compañero y hay una invitación clara para incluir más a AED en estos esfuerzos. Otros resultados, y es la segunda lámina y es ya de alguna manera el resumen de conclusiones que tenemos sobre resultados. Barreras que tiene la organización. 32% señala que la falta de asignación formal de tiempo es la principal barrera que impide avanzar en el camino a la igualdad en el ámbito laboral. Es decir, no hay, en este caso, para el 32% de las organizaciones, una asignación de una responsabilidad con un tiempo asignado, probablemente también con un presupuesto asignado, para liderar estos esfuerzos que requieren no solamente compromiso, que requieren no solamente cariño, sino que también requieren, como bien dice acá, tiempo. Corresponsabilidad en los cuidado. 92% de las empresas cuentan con acciones que fomentan la responsabilidad social de los cuidados. Y con respecto a la motivación de las empresas para trabajar por la igualdad, 89% de las empresas indican que tienen identificados aquellos estímulos que los llevan a promover políticas, planes de acción, procedimientos en busca de la igualdad de género en sus organizaciones. Aquí me detengo un minutillo nada más para hacer una observación. Lo que nos las mejores prácticas es que aquellas empresas que tienen una motivación importante, que lo han incluido en su estrategia, que lo han incluido como parte de su ADN, trabajar por la igualdad, tienen no solamente una menor rotación, sino que tienen un mejor posicionamiento como marca ampliadora y también tienen mejores resultados a nivel financiero. Entonces, en general, esta primera motivación no solamente tiene, obviamente, una importancia relevante a la hora de pensarse en los seres humanos y en las personas, sino que también hay un efecto pragmático a la hora de medir resultados financieros en las compañías. Estoy seguro que es parte de lo que vamos a conversar luego cuando oigamos la conversación de P&G, cuando oigamos algunos otros resultados. Importante, estos son resultados. Son muy concretos, están enunciados en frases muy cortas para que podamos elaborar sobre ellas y luego vamos a ver algunas de las que son mejores prácticas. Les invitamos, en serio, créanme, hay una invitación muy fuerte para que revisen el pulso, para que vean el detalle del documento y obviamente también nos hagan saber cuáles son expectativas con respecto a lo que quisieran ver en otros pulsos y lo que quisieran ver para efectos prácticos de un pulso que sea más maduro y que aporte más a las organizaciones. Todo el tema pandemia, el año pasado que fue muy complicado, pero al tener un cuarto pulso nos hace pensar y nos hace ilusionarnos que la siguiente edición permita medir tendencia, permita entender cuáles son aquellos puntos de inflexión que han tomado las empresas en beneficio, no solamente, insisto, de la gestión financiera, sino también en beneficio de las personas que trabajan en cada una de las empresas. Importante, resultados. Ahora, una brevísima reflexión con respecto a este número.
68% de las empresas nos dice, nos indica que no cuentan con indicadores claves para realizar una medición y seguimiento a los programas relacionados con igualdad. Aquello que no se mide es muy difícil de gestionar. No podemos mejorar aquello que solamente está pensado en nuestra percepción. No podemos mejorar aquello que no sabemos exactamente hacia dónde camina. Hay una sugerencia muy puntual con respecto a establecer las metas que queremos lograr y cómo las queremos medir. Con esto abrimos un espacio en la presentación de cuáles son las tendencias y cuáles son prácticas que pudiesen ser relevantes para cada una de las empresas. Y con esto, créanme que quisiéramos de alguna manera agrupar una motivación de áreas de trabajo. La primera es reencuadrar la experiencia de aprendizaje. Ahora estamos hablando de aprendizaje automático, beneficiado por tecnologías digitales, herramientas de inteligencia artificial que pueden implementar para mejorar ese aprendizaje. Importantísimo tal vez decir que hacer la experiencia del microaprendizaje justo a tiempo para que esté disponible para nuestros colaboradores y colaboradoras cuando se necesite realizar el trabajo en cualquier parte. Aquí hay una invitación para pensar en la tecnología de una manera distinta, no solamente Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando ahora, u otras plataformas de comunicación y de interconexión entre las personas. Hay ahora una variedad importante de herramientas para colaborar y de herramientas de inteligencia artificial que nos permitirían de alguna manera también medir dónde son aquellos aspectos donde podemos mejorar en aprendizaje. Y esto es una importancia muy, muy importante. Descubrir nuevas personas. Muchas organizaciones han encontrado que los cambios de COVID han introducido creación de nuevos perfiles de colaboradores. Y vean, puede ser una relación con el tema anterior. También ahora tenemos una fuerza laboral mixta y una fuerza muy digitalizada, pero en particular nos estamos hablando de nuevos grupos de personas con rasgos, experiencias, comportamientos y expectativas similares. Personas que estaban de alguna manera limitadas a trasladarse, principalmente largas distancias, para emprender una carrera profesional o para continuar su carrera profesional, ahora tienen una mejor posibilidad. Muchísimas empresas se han dedicado a hacer cacería de talento que literalmente trabaja desde sus casas o trabaja desde cualquier lugar del mundo. Y es posible que estas nuevas personas que tienen expectativas y que tienen realidades diversas puedan venir a colaborar y puedan venir a engrandecer no solamente la cultura organizacional, sino también los resultados organizacionales. ¿Cómo se hace el trabajo? Es muy importante repensarlo y es parte de lo que nos dicen los resultados del pulso. Por favor, vayan por el documento. El trabajo que estábamos haciendo antes se hace de una manera muy distinta ahora, se hace bajo diferentes realidades, ya no solamente se hace en un espacio muy particular y muy seguro en términos de lo que se compartía, en términos de información y del tipo de respeto que teníamos que tener por las personas. Ahora se ha dinamizado, ustedes lo saben bastante bien, y al estar ocurriendo en diferentes lugares geográficos y desde diferentes entornos personales, nos obliga a repensar ese esquema de hacer trabajo. Y ahora tenemos también un nuevo reto entonces de cómo conectamos con esa fuerza laboral que antes nos veíamos muy temprano en la mañana y nos despedíamos en la tarde. Ahora tenemos una oportunidad de reconectar con esa fuerza laboral de una manera distinta y de enfocar distinto nuestras interacciones sociales. La comunicación inclusiva definitivamente es un tema que no podemos dejar pasar y que tenemos que definitivamente impulsar de una manera distinta a la hora de pensarnos y de exigir también, pero también de medir cómo ocurre esa comunicación. Y por último, en esta lámina, revaluar la diversidad y la inclusión. Antes, probablemente, estoy hablando de hace muchos años, estábamos acostumbrados a pensar de alguna manera más homogénea en el tipo de trabajo que se esperaba de unas ciertas personas que trabajaban en una industria en particular, y hoy debemos pensar que esa diversidad, esa inclusión está presente en todos los lugares de trabajo, porque además ocurre desde lugares geográficamente inesperados.
hoy estoy desde la oficina, mañana estoy desde la casa y probablemente alguien estará también desde un espacio mucho más recreativo enfrentando estas situaciones. Entonces, diversidad e inclusión va a ser todavía un reto de cómo integramos a las personas y cómo sacamos lo mejor de cada una de esas personas. Yo he querido resumir mucho y cuando uno resume mucho se juega muchísimos riesgos, pero hemos pasado por los principales hallazgos y hemos pasado por las principales recomendaciones. Tengo aquí en pantalla los contactos de Cristina Gutiérrez, que es, insisto, la persona que ha liderado este curso por varios años y está en mi propio contacto y tal vez aquí hay una invitación doble a recibir el pulso, a analizarlo, a hacer sus comentarios, a proponer mejoras y también obviamente a generar espacios de conversación con ustedes. Estoy aprovechándome y estoy limitándome al espacio que nos habíamos comprometido tener con AED. Yo no he visto el chat en este ratito que hemos conversado, pero si alguien tuviese alguna observación, ahora me gustaría revisar el chat un poco para ver qué Tal vez tenemos. podamos, muchísimas Sí, gracias, Luis, y gracias por esta capacidad de síntesis que tuviste, porque el estudio es bastante grande. Se los vamos a enviar con el correo de agradecimiento a quienes han participado, y entonces van a poder accederlo también para que lo vean y pues es muy interesante, más que todo esta última parte sobre recomendaciones y tendencias, ¿verdad? Daniel Quesada nos pregunta qué instrumento se utiliza para recolectar la información para el KPI. bien. Este, Muchísimas gracias por la pregunta. Al final, el KPI se tiene que ligar a la meta. Es decir, nos fijamos metas, definitivamente son metas estratégicas. Esas metas estratégicas, hago una referencia que seguramente la mayoría de ustedes conocen, pero esas metas estratégicas tienen asociadas factores críticos de éxito. ¿A qué le definimos una meta? Perdón, un KPI. Le definimos el KPI no a la meta, sino al factor crítico de éxito. Si logramos o no logramos el factor crítico de éxito. En términos de herramienta puede ser desde un Excel muy básico hasta herramientas más sofisticadas. Yo diría que en una primera aproximación podríamos utilizar un esquema simple de recolección de KPIs, seguramente en un Excel o una herramienta similar, pero asociados muy importante a los factores críticos de éxito. Tal vez esa es la primera recomendación con respecto a una prueba de ácido, cómo se establece un buen KPI. sí, es que justamente Daniel se nos salió y volvió a entrar y no sé si no pudo escuchar bien la respuesta, pero ahí le No, queda no la pude. grabación. Yo estoy teniendo pruebas con internet, gracias. Ah, ok, Daniel. Un saludo ahí de Ruth de Servicio Civil, muchas gracias. Espero que toda esta información le sirva para su trabajo. Bueno, con esto concluimos esta primera parte, que es la parte de la presentación del estudio de pulso de género. Como decíamos, se los vamos a enviar, les van a poner a leerlos. Ahí están los correos de don Luis y doña Cristina, que podrían eventualmente, con alguna duda concreta o alguna información que deseen, y es muy amablemente, siempre están a disposición. Bueno, y ahora entonces pasamos con nuestra segunda participante del día de hoy, con María Celina Ordóñez, como les anunciamos, que es vicepresidenta de Tecnología de la Información para P&G Latinoamérica y que el día de hoy nos está acompañando con esta presentación. Vamos a ver aquí para compartir sonido y todo para que podamos ver ahora sí la presentación de... Me confirman si lo ven bien ya en pantalla grande. Ahora sí, Marcelina, suyo. Perfecto. Bueno, ¿me oyen? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todos los que están conectados. Muchísimas gracias a Ede por la invitación y muy interesante los resultados del pulso. Yo creo que cuando vemos, bueno, muchos números me llamaron la atención, pero los 267 años, pues como dicen, no es un tema de sentarse a llorar, obviamente es preocupante, es alarmante, pero pues nos dice la urgencia y la importancia que tenemos de movernos hacia adelante en la agenda de la diversidad y de la igualdad de género. Nos dice que quienes tenemos posiciones de liderazgo tenemos un rol fuerte que jugar
con nuestras organizaciones, desde nuestras empresas, influenciando desde las niñas que están en los colegios hasta las mujeres que han dejado la vida laboral, hasta las mujeres que están en las empresas, para ojalá acortar, aunque sea la mitad o más, esos 267 años. Quiero empezar con una reflexión y es un poquito como histórico. Durante la época de la gran recesión en Estados Unidos, Procter Gamble tenía un CEO, se llamaba Richard Dupree, y él dijo algo que yo siempre tengo en mi memoria, que es, uno puede destruir edificios, marcas, etcétera, pero siempre que exista el talento humano, las personas, o sea, el ser humano como centro de una institución, de una empresa, de un país, se puede reconstruir en una década. Por eso desde Procter Gamble, este es un sentimiento que siempre nos guía, que por los últimos 180 años ha estado allí. Nuestros valores y principios tienen a la gente en el centro. Y cuando hablamos de la gente, estamos pensando precisamente cómo permitir que nuestro talento crezca, cómo permitir que nuestro talento se desarrolle al máximo de sus capacidades y cómo hacer que el talento diverso enriquezca últimamente los resultados de la compañía. La igualdad de género no es un tema simplemente de filantrópico, filosófico, romántico, también es un tema económico. Está demostrado que las empresas donde hay una porción equitativa entre mujeres y hombres, 50-50, en promedio tiene mejores resultados. Entonces, por supuesto, hay un componente de empoderamiento, un componente de que las mujeres queremos tener pues un lugar 50-50, pero la realidad es que también es un tema económico, ¿no? Es un tema de cómo se mejora un emprendimiento, cómo se mejora una empresa, cómo se mejora en realidad el producto final de un proyecto cuando hay pensamientos diversos donde las mujeres aporten y los hombres aporten. Entonces, con eso, un poquito lo que quiero hacer hoy es ir sobre un poquito mi historia personal y un poquito a través de mi historia personal, también hablando un poco de algunas prácticas que tenemos dentro de Procter Gamble que van precisamente en línea con fomentar la equidad de género en nuestra organización e influenciar nuestra sociedad hacia donde queremos. Con eso, si quieres, me ayudas, Erika, moviéndote una lámina, por favor. Voy súper rápido, no voy a hablar mucho de mí, pero quizás hay 2 o 3 cositas importantes. Soy venezolana, ya es un elemento diverso, vivo en Costa Rica desde 2015, hace 7 años casi. Y bueno, vengo a Costa Rica desde hace casi 20, desde que existe el centro de servicios en Costa Rica. Soy ingeniero electrónico y soy electrónico, empecé la universidad en el 89 y me gradué en el 94 y ahorita un poquito una parte de la historia es la vida de una niña que decidió ser ingeniero en un mundo donde la ingeniería electrónica en esa época y todavía era una carrera de chicos principalmente, de acuerdo a la sociedad en la que uno creció, ¿no? Entré en P&G en 1996 y tengo varias historias de los diferentes trabajos que tuve antes de P&G y pues tengo un poquito de idea de qué significa una empresa que le invierte a la igualdad, a la equidad, a la diversidad y qué significa una empresa que probablemente no lo tiene tan claro, como decía Luis, en su core, no tiene conciencia y al no tener conciencia, no tiene presupuesto, no tiene inversión, no tiene comunicaciones adecuadas. Les voy a contar un poquito de esa historia. A lo largo de mi carrera he desempeñado diferentes posiciones, siempre en el área de tecnología de la información, siempre transformando procesos en el área de finanzas, cadena de suministro, ventas, marcas. Creo que la constante a lo largo de mi carrera ha sido precisamente el apoyo que he tenido a través de los diferentes programas que P&G ha puesto a la disposición para invertir en mí como ser humano, para invertir en mis cualidades y en mis características humanas y haciendo que yo pueda maximizar mi impacto y yo pueda desarrollarme al máximo de mis capacidades. Y bueno, y últimamente muy en línea con lo que es mi manera de ver la vida, que tiene que ver que al final uno tiene que ver la vida con felicidad. La felicidad no es el destino, no es cuando llegue, cuando vaya, cuando pase, la felicidad es cada día y una parte importante de la felicidad es tener un propósito de vida y un propósito que vaya más allá de algo económico material, sino también algo donde tú puedas dejar un legado y entre ellos es el bienestar de nuestras sociedades latinoamericanas en muchos aspectos, entre ellos la igualdad de género. Si quieres, nos movemos una, porfa, Erika.
Y quisiera empezar con una reflexión y es, cuando los niños nacen, tienen 1 año, 2, 3, y yo lo veo con mis sobrinos que ahora tienen 6, venimos al mundo a aprender. Y bueno, pues aprendemos a comer, aprendemos a caminar, pero también aprendemos a tener miedo y empezamos a leer lo que la sociedad nos va poniendo estereotipos, ¿no? Las niñas se visten de rosado, las niñas juegan con muñecas y los niños juegan con carros, las mujeres estudian, no sé, medicina y bailan y a lo mejor son maestras, pero si vas a hablar de un ingeniero, un astronauta, un conductor de carreras, un jugador de fútbol, ese es un niño, ¿no? Y ese crecimiento que uno tiene en la sociedad, en la familia en la que nació, en el país y en la sociedad, marca definitivamente cómo después una niña que se vuelve adolescente y que luego se vuelve adulta decide qué va a hacer con su vida. Y la realidad es que cuando tú estás en el momento de tu vida donde vas a decidir, bueno, cuál es el siguiente paso, muchísimas veces la decisión que tomas ni siquiera es el sueño que tenías o lo que soñabas, porque la sociedad, la familia, el entorno te lo ha ido truncando, ¿no? Y la verdad es que es diferente dependiendo de la sociedad y la cultura y la familia en la que crezcas, pero a mí me gusta mucho esta foto porque, bueno, esta es una chiquita que está viendo a la bailarina adulta. Y bueno, en caso bailarina, a lo mejor la bailarina es un rol muy femenino, pero al final es cómo puedo hacer que esa niña que a los 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene un sueño de hacer algo y a lo mejor no es tan concreto como que quiero ser tal o cual profesión, pero cómo proteger ese sentimiento nato que no se vea truncado por todos los estereotipos que la sociedad pone. Y eso es como el reto importante que tenemos nosotros que tenemos alguna posición de liderazgo, alguna capacidad de influenciar, cómo seguimos influenciando desde dentro de las empresas y desde fuera para que las chicas puedan cada día tomar más decisiones en una sociedad que sea más equitativa. Y voy a un ejemplo. Si quieren, nos movemos a la siguiente lámina para ver el contexto, algo que a mí me parece, no todas las mujeres nacemos en igualdad en sociedades de, la igualdad de género no existe probablemente en ninguna parte del mundo, pero definitivamente hay sitios donde es mucho más complicado que en otros. Y yo siempre pienso en la historia de Malala. Bueno, Malala creo que es conocida por todos, pero de las cosas que a mí más me llaman la atención de ella es, me imagino la vida de una chica que crece en una sociedad altamente machista, que cree que las mujeres no tienen el derecho a estudiar, que cree que persigue a las mujeres que quieren estudiar, y sin embargo, Malala, que nace en una sociedad talibán pakistaní con esa cultura tan arraigada, pues Malala es conocida por su lucha por la educación de las mujeres. Ahora, ¿qué le permitió a Malala tener el empoderamiento para hacer eso? Definitivamente el entorno en el que creció. Ella creció en una familia atípica, porque era una familia donde su papá era profesor, donde su familia creía fervientemente en la educación y donde además su familia luchaba por derechos, por los derechos y la igualdad, ¿no? Y por ella haber crecido en una familia de esas características y no en una familia de otras características, ella pudo tener el empoderamiento y el courage para luchar, lo cual pues le costó casi la muerte porque pues a los 15 años ella sufrió un atentado. Ella entendía claramente que ella tenía que hablar del tema de manera oculta. Ella por muchos años hablaba de los derechos de la mujer para ser educada de manera, a través de un blog, de una manera escondida, no diciendo quién era. Y obviamente ya cuando empezó a ser más pública y más notoria, ya se supo quién era, pues tuvo un ataque directo del régimen talibán, momento a partir del cual sale de Pakistán a Inglaterra y hace su vida fuera de Pakistán, pero siempre luchando por los derechos de la mujer, ¿no? Y traigo la historia de Malala a la mesa porque, pues, hay veces, yo misma a veces, viniendo de Venezuela, que es un país donde hay desigualdad de género, o Costa Rica, que también lo hay, pero los niveles son diferentes. Y la reflexión que quiero traer es los privilegios que tenemos los seres humanos dependiendo de en qué familia hayamos nacido, en qué sociedad, en qué país y en qué entorno son diferentes. Y yo creo que el reto más importante que tenemos las mujeres y los hombres de hoy en día es entender la perspectiva del otro desde las vivencias que él o ella tuvieron y desde las barreras que él o ella tuvieron e intentar hacer cambios a partir de eso, porque si yo trato de entender el mundo de la manera que yo aprendí, que yo crecí, que yo lo conocí, probablemente no lo logré transformar, porque tuvo un montón de privilegios como lo estuvo Malala, con un padre y una familia que la formó de esa manera, que si no me pongo en los pies del otro no entiendo. Entonces, el tema de equidad y el tema de ser
conectado con el tema, de ser empático con el tema, pasa por entender la realidad del otro, por entender qué privilegios tengo yo y por entender cómo usar esos privilegios para ayudar a la causa que es igualdad de género en todas partes, como un bien que va a generar no solamente el tema romántico o digamos filantrópico de igualdad, sino también al final es un tema de economía, es un tema de bienestar de la sociedad completa, es un tema de bienestar económico, es un tema de crecimiento económico que al final hace que los países, los pueblos y los estados y las sociedades tengan una mejor calidad de vida asociada a una sociedad más equitativa. Con eso pasamos a la siguiente. Súper rápido. Hay algo que es bien interesante. Las mujeres somos probablemente minoría en la vida laboral, pero somos las que tomamos la mayoría de decisiones de compra. Y ahí está un poco dependiendo del rubro, qué porcentaje. Por ejemplo, los carros todavía los chicos tienen 45% de poder de decisión, pero por eso hablo de que la igualdad de género tiene un elemento económico importante. Nosotras somos las que normalmente hacemos las decisiones de qué se compra, qué no se compra, qué casa se compra, qué producto se compra, qué carne, qué desodorante, qué champú. Entonces, nosotras al final movemos la economía. Cuando nosotras participamos en la economía y somos autónomas y tenemos ingresos propios, pues la economía se le inyecta energía porque no tenemos que estar ceñidas a un presupuesto que nos dé el esposo. Podemos estar ceñidas a lo que nos ganemos nosotros y eso es un círculo virtuoso, porque yo gano mi propio dinero, que invierto en comprar lo que yo quiero, que genera más fuentes de empleo y ahí viene un poquito el tema del círculo virtuoso de la mujer que hace la decisión de compra, ganando su propio dinero que le permite invertir y en esa inversión probablemente llega a generar empleo en sitios donde probablemente antes no lo había, ¿no? Entonces, un poquito para ponerlos en sintonía de la importancia de la igualdad de género, más allá de el tema filosófico y el tema romántico y el tema filantrópico. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí la otra cosa es, aunque ha habido avances en el siglo, o sea, ha habido avances versus el siglo pasado, estamos en pleno siglo XXI, pero la realidad es que a pesar de los avances versus el siglo pasado, donde las mujeres ni siquiera estudiaban, donde las mujeres ni siquiera votaban, donde las mujeres tenían un rol primordialmente asociado a las labores del hogar, todavía en nuestra sociedad hay barreras de índole económico, de índole social y de índole cultural que impiden que las mujeres se desarrollen al máximo de su potencial. Y vamos a dar una mirada, yo estoy poniendo una mirada al área a la que yo pertenezco, que es el área de tecnología de la información. Y cuando vemos en Costa Rica, y estos son datos probablemente de ahora un año, año y medio, y cada vez que yo los chequeo no cambian tanto, estos son datos de acuerdo al programa de Estado de la Nación, y estas son diferentes carreras del área de STEM, que es la parte de sistemas y la parte de tecnología e ingeniería. Bueno, ingeniería mecánica, menos el 10% de las mujeres estudian ingeniería mecánica. Ingeniería, digamos, eléctrica y electrónica, informática, está en el orden entre el 10 y el 23%. Ingeniería industrial es que es la que más, en el orden del 36%. Entonces, fíjense que aquí no estamos hablando ni siquiera de la mujer en el mundo laboral haciendo trabajo de IT. Estamos hablando de las mujeres que deciden estudiar tecnología de la información. Entonces, ahí ya tenemos una brecha simplemente generada por el tema de simplemente no deciden estudiar tecnología de la información. Y uno dice, bueno, un mundo donde hay 50% mujeres y 50% hombres, porque así venimos al mundo, bueno, ¿por qué las mujeres que estudian tecnología de la información son solo el 23, 26, 30%? Y esta realidad es realidad no solamente en Costa Rica, estos son números de Costa Rica, pero esta es una realidad en toda la región y probablemente en el mundo. Y les voy a contar probablemente una experiencia personal. Y ahí si quieres, Erika, muévete, creo que son 2 láminas, porque hay una pues muévete a la siguiente, por favor. Ahí, del lado izquierdo, ahí en ese grupo de chicas estoy yo. Esa fui yo en el 89, ese era mi grupo de amigas del colegio, era un colegio de solo niñas. Entonces les voy a poner el picture. Yo venía de una familia tradicional española, en Venezuela hubo mucha inmigración española, mis padres eran personas que no tenían estudios profesionales y yo fui probablemente la primera persona de la generación que decidió que iba a estudiar una carrera universitaria. Esa foto es del día que me estaba graduando del colegio.
Y yo le digo a mi mamá y a mi papá, en esos días o un poquito antes, que quería estudiar ingeniería electrónica, ¿no? Y la reacción de ellos me apoyaron, porque siempre me apoyaron, pero me decían ingeniería electrónica, pero ¿y tú de dónde sacas eso? ¿Y de dónde viste tú un ingeniero electrónico? Pero esa es una carrera que solamente estudian los hombres. ¿Y cómo vas a estudiar tú con tantos chicos si además vienes de un colegio donde estudiaste con puras chicas, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ellos eran abiertos y me apoyaron, pero la realidad es que yo pude haberme desanimado, yo pude haber sido una de esas chicas que decidió, bueno, si tienen razón, mejor voy a estudiar, no sé, para maestra o para odontólogo, que eran las carreras típicas de mujer. Y simplemente por una opinión familiar de un ingeniero mujer, es raro, las mujeres no son ingenieros, las mujeres hacen otras cosas, ¿no? Y bueno, dicho y hecho, la foto de la derecha es el día de la graduación, unos años después en la Universidad Simón Bolívar, cuando yo me gradué en electrónica. No les voy a poner a ver las caras, pero en esa foto hay 10 chicos y 2 chicas. Y más o menos, no era toda la promoción éramos 50, pero ese grupo que era, digamos, mi grupo de estudios primordial, era el grupo que nos graduamos y éramos literalmente las mujeres, allá en esa foto hay 2 mujeres, éramos el 20% o menos. Y bueno, a lo largo de la carrera pasaron cosas como profesores que nos llegaban, yo me acuerdo un profesor que salí muy mal en un examen de electrónica 1 y él recibía su consulta y íbamos a ver los exámenes y me mira, se saca los lentes y me dice, cuando las mujeres entiendan que su puesto está en la cocina, aprenderán, ¿no? Y eso era un profesor universitario. Y yo estaba en mi primer año de carrera. Hubiera podido probablemente abandonar porque era una materia extremadamente difícil, no me encantaba y encima me consigo con un profesor que te pone esa barrera, ¿no? Yo era terca y empoderada y entonces dije, voy a volver a meter la materia y voy a sacar el 100% de la nota. En efecto, hice un retiro de la materia, la metí el año siguiente y la logré pasar, pero como que la historia no es mentira que a lo largo del camino hay estereotipos que van haciendo que las mujeres se vayan saliendo, ¿no? Me pudo haber salido cuando mis papás me dijeron, una mujer estudiando electrónica. Me pude haber retirado en el medio de la carrera cuando tuve esta experiencia con este profesor. Entonces, esas son las causas por las cuales solamente un porcentaje muy chiquito de las mujeres estudia tecnología. Si quieres, vamos a la siguiente lámina, porfa. Esta es una frase y quiero que la lean. Pero en realidad hay impedimentos económicos, sociales y culturales que permiten, o sea, que hacen que las mujeres se formen en el área de ciencia y tecnología. Y la verdad es que eso priva a la sociedad latinoamericana y a la sociedad costarricense de tener un talento profesional que es importantísimo en lo que es la era donde estamos revolucionando el mundo con la cuarta revolución, que es la revolución de la tecnología. Entonces, cada mujer que se baja del bote porque los papás pensaron, porque a lo mejor ni siquiera estudiaron, porque crecieron en una cultura como la de Malala, o porque tuvieron unos papás que insistieron más de que las carreras de mujeres son estas o aquellas, o porque se consiguieron con un profesor en su vida que les hizo la vida cuadritos, pues eso hace que el mundo se pierda de la posibilidad de progresar hacia adelante y hace que el mundo se pierda de la posibilidad de ser un mundo mejor, hablando desde el punto de vista económico, de sustainability, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieres la siguiente, ¿no? Y probablemente cierro con otro ejemplo que pasa cuando yo me gradúo. Yo me gradúo de ingeniero electrónico, me gradúo con honores y me gradúo en los primeros días de la promoción. Y obviamente un ingeniero electrónico del 94, su sueño en la vida era trabajar en una empresa de telecomunicaciones. En Venezuela era el boom de las telefónicas, estaba empezando todo el tema de la telefonía celular. Y había un trabajo enorme de ingeniería pasando a lo largo y ancho del país, instalando toda la red de telecomunicaciones de las grandes telefónicas de Venezuela. Obviamente ese era el sueño de cualquier persona, o sea, tú te gradúas de ingeniero electrónico y el sueño era ir a trabajar en una de las telefónicas. Meto mi currículum, todos mis compañeros meten el currículum, mis compañeras chicas también metemos el currículum, y oh sorpresa, los 30 primeros de la promoción, chicos, todos quedaron en alguna de las telefónicas y las chicas que estábamos en ese mismo lista, ninguna, ¿no? Y yo decía, qué curioso. Y bueno, la verdad es que al principio yo no pensé que era por nada que tuviera que ver con género, hasta que empiezo a interactuar con mis amigos que empiezan a trabajar allá y que aprendieron por qué no nos ofrecieron el trabajo. Y la razón por la cual no nos ofrecieron el trabajo a ninguna de las 3 chicas de ese grupo fue porque ellos no se imaginaban una mujer
haciendo trabajo de ingeniería de campo, montándose en una antena o reparando una celda de telecomunicaciones. Entonces nosotras fuimos discriminadas siendo de las mejores de las promociones simplemente porque éramos mujeres. No valían nuestros estudios, no valían nuestros proyectos, no valía nada, valía el género, ¿no? Por suerte, al tiempo P&G me hace una oferta y curiosamente P&G me hace una oferta en un área dominada por hombres. Me hace una oferta como ingeniero de una planta de producción de pañales en Venezuela y me pareció muy curioso. Yo decía, qué curioso, aquí no me acepta porque es mujer y aquí me ofrecen un puesto de gerente de línea donde el 100% de los operadores son hombres. Y bueno, realmente eso me motivó a aceptar la oferta. Finalmente terminé en otra área de la compañía por diferentes razones. Entré en el área más bien de tecnología de la información, completamente diferente, pero ahí fue donde empezó mi experiencia con P&G y voy rápidamente a la siguiente lámina para hablarles desde el punto de vista corporativo qué cosas tenemos que hacer las empresas, qué fueron las cosas que hicieron conmigo, que hacen que la igualdad de género esté en la agenda y sea un elemento importante. Y voy a hablar de 5 cosas importantes. La primera, como empresas tenemos la responsabilidad de empezar a influenciar a las niñas que están en las escuelas técnicas. Y nosotros hacemos un trabajo muy fuerte en las escuelas técnicas para que las niñas que están en las escuelas técnicas, y empezamos con las escuelas técnicas como para tener un esfuerzo enfocado. ¿Cómo hacemos que esa niña que está empezando la etapa de colegio o en la mitad tenga pasión por la tecnología y piense y sepa que puede tener una carrera? La segunda, cuando hacemos esfuerzos de reclutamiento y hacemos esfuerzos de atracción de talento, nosotros buscamos propagandas como la que ven ahí que hablen de igualdad. Ahí ven una chica, un chico, una persona con una discapacidad, porque realmente nosotros queremos un ambiente interno tan diverso como es el mundo real. Y hablamos de diversidad de género, que es el tema de hoy, pero hablamos también de personas con discapacidades, hablamos personas con pensamientos diferentes, tenemos grupos neurodiversos dentro de P&G, porque nosotros estamos convencidos que la diversidad hace la diferencia en generar valor y la inclusión es un elemento súper importante, ¿no? Ahora, para atraer gente diversa, tú tienes que hacer campañas de atracción que hagan que cualquier persona vea la propaganda y diga, ah, una mujer haciendo tecnología, mira, Procter ve a una mujer haciendo tecnología. Segundo, somos muy intencionales de, cuando vamos a entrevistar gente, procurar tener un grupo diverso de gente a entrevistar. Yo no voy a contratar a una mujer por ser mujer y a un hombre por ser hombre, los voy a contratar por sus habilidades, pero yo hago mi mayor esfuerzo para tener una oferta diversa, para escoger el mejor candidato dentro de una oferta diversa. Y por último, y ahí hablamos un poquito de lo que es atraer el talento. Cuando ya las personas están dentro de P&G, P&G tiene políticas que nos ayudan a desarrollar los talentos diversos. Nos dan mentoría, tenemos entrenamientos además de cómo entender al otro, el que es diferente a nosotros, cómo ayudarlos a guiar su carrera. Y al final tiene políticas que además ayudan a la flexibilidad. Por ejemplo, tenemos políticas de tiempo compartido, tenemos políticas de flex time, es decir, podemos trabajar tiempo compartido, podemos trabajar desde la casa, o incluso antes de la pandemia, el trabajar desde la casa era una posibilidad. No solo para mujeres, es para cualquiera, pero cuando una mamá, por ejemplo, o una persona tiene un familiar enfermo y necesita trabajar desde la casa para atender sus cosas personales, pues allí está como el beneficio, ¿no? Y todas esas cosas hacen que finalmente uno pueda ajustar su carrera con respecto a, tú puedes seguir haciendo tu carrera, tú te puedes seguir desarrollando, puedes seguir creciendo horizontal y verticalmente, porque en cada life stage, en cada momento de tu vida, hay elementos que te ayudan. Por ejemplo, tenemos el beneficio de paternidad para los hombres, que se pueden tomar hasta 2 meses digamos, de paternity leave, y un poquito de lo que estamos fomentando es que el hombre tenga una participación en el momento más importante de la vida de su hijo. Y ahí estamos fomentando, si quieres vamos a la siguiente, Erika, y con eso cierro. Ahí estamos fomentando una cosa que llamamos Men Advocating for a Real Change, cómo los hombres son parte del journey, ¿no? Nuestra responsabilidad no es solamente las mujeres, ayudando a las mujeres y empoderando a las mujeres, nuestra responsabilidad también es que nuestros compañeros hombres entiendan, y que nuestros compañeros hombres entiendan, no porque
no tengan habilidades, sino porque también tienen que entender, tenemos que ayudarlos a entender desde nuestra perspectiva cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son los retos que son bien diferentes, porque crecimos en ambientes y en sociedades y con elementos de estereotipos diferentes. A ellos hay que hacerlos parte de esta jornada y como compañías tenemos que hacer mucho más para que a todos los niveles logremos esa igualdad de género. Para cerrar, en Procter & Gamble estamos muy contentos de, a nivel de, digamos, enrollment, nosotros somos 50% mujeres y 50% hombres. A nivel gerencial, el 48% de nuestros puestos de gerencia son mujeres. Sin embargo, la jornada no se queda aquí ni somos ingenuos. Por ejemplo, en IT, el 30 Information Technology o en carreras STEM, todavía estamos 37%. Y la excusa no puede ser que afuera es 30 y estamos bien, no. Nosotros tenemos que seguir luchando por lograr que aguas adentro busquemos un 50-50. El camino no para aquí, tenemos que seguir influenciando las organizaciones, enseñando a otras empresas, enseñando y trabajando en conjunto, revisando nosotros cómo tenemos que seguir adaptando las prácticas en función a lo que es la realidad hoy con la virtualidad y nunca bajar la guardia para seguir entregando, influyendo en una sociedad cada día de mayor igualdad, de mayor, digamos, equidad y de mayor inclusión, ¿no? Porque no es solamente ser equitativo, sino incluyente y que el que es diferente aporte y el que es diferente genere valor. Y eso se hace a través de políticas y eso se hace a través de alianzas con empresas, con instituciones como el CINDE, como AED. Se trata con alianzas con el gobierno para ayudar a los países, porque tenemos un rol con los países, y para aquellas personas que tenemos posiciones de liderazgo, hacer el extra mile por nuestros empleados, por nuestras familias y por la sociedad y el entorno en el que vivimos. Y con eso cierro. Muy bien, María Celina. Realmente agradecerte muchísimo. Bueno, no sé si quieres referirte a esta diapositiva que hablaba sobre sororidad. Cierro rápido porque ese es un buen ejemplo de el rol de las mujeres en cualquier puesto que tengamos, es cómo nos colaboramos, cómo evitamos competir entre nosotras. Esa es una foto de un grupo de compañeras de trabajo en Venezuela, en Procter & Gamble, en el 2001. Nos hemos mantenido conectadas durante 21 años, todavía nos conectamos todas. Ya estamos no voy a decir quién es quién, pero estamos en estos todos países, en estas diferentes compañías, en diferentes posiciones de liderazgo en cada una de esas empresas. Y lo que nos ha ayudado a colectivamente ayudarnos mutuamente es en momentos importantes de nuestra vida nos hemos apoyado, nos hemos dado consejos, nunca hemos competido, aun cuando muchas de nosotras hemos crecido en el mismo, digamos, compañía y pudiéramos estar compitiendo por los mismos puestos, nos hemos colaborado y este mundo es muy grande y este mundo tiene muchas posibilidades para todo el mundo y cuando nos ayudamos a crecer colectivamente y generamos mayor valor y mayor impacto para todo el mundo. Y con eso cierro. Muchísimas gracias, Angelina. Muy importante, realmente, estos mensajes que nos han dado tanto de la primera parte del Pulso Género Luis, donde sea un llamado justamente a que las organizaciones vayamos adaptando nuestros procesos, nuestras políticas, nuestras prácticas a estos nuevos tiempos y a las demandas que tiene el entorno, las expectativas de las partes interesadas para lograr esta mayor igualdad y además que definitivamente el cierre de esa brecha económica de género solamente será posible con una actuación mucho más proactiva de las empresas, ¿verdad? Para que contribuyan decididamente en esto. Y los ejemplos que Marecelina nos ha dado de cómo una empresa como P&G lo ha tomado como un valor central de su negocio, que ha visto los beneficios de esto a todo nivel, ¿verdad? Con una atracción y retención de talento, pero también con un buen posicionamiento de mercado y de marcas, ¿verdad? Que lo demuestran. Y por eso es que es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Conforme se va teniendo esto, se cree más y entonces se incrementan las acciones y por tanto los beneficios para la empresa. Y para la sociedad, para la empresa y para la sociedad. Exactamente. Porque una cosa trae la otra. Exactamente, paralela, o sea, se hace a la vez. Y yo rescataría nada más dos temas que hemos también estado mucho promoviendo de TAD. Uno es
la incorporación de los hombres en todos los temas de igualdad de género, ¿verdad? De hecho, incluso el sello de igualdad y también los principios de empoderamiento de las mujeres y de las mujeres, todos procuran que las empresas demuestren cómo se trabajan con los temas de masculinidades, etcétera, pero también el otro tema y es cómo vamos derribando todas estas actitudes a veces de rivalidad entre ellos y vamos reconociendo esas posibilidades que tenemos de apoyarnos mutuamente también para que las mujeres podamos avanzar en esto porque compartimos experiencias y muchas veces dolores comunes, ¿verdad? Que entonces hace que nos entendamos y generamos mucho más fácilmente esa empatía que hablaba también María Celina. Bueno, no tuvimos ningún otro comentario en el chat y ya nos ha ganado el tiempo que teníamos reservado para esta actividad. Nuevamente agradecer profundamente a don Luis Rivera y a María Celina Ordóñez, a KPMG realmente por este apoyo tan grande para hacer el pulso de género y a P&G también por ser un aliado estratégico en temas de sostenibilidad para AED y para muy generosamente compartir siempre sus experiencias con todo el público que las quiera escuchar. Les enviaremos entonces hasta sus correos el pulso de género, las presentaciones para que quieran tenerlas y también el enlace de la grabación de esta para que la puedan repasar o si quisieran compartirle con alguien más de sus equipos. Les invitamos hoy durante el día en diferentes espacios habrá actividades para conmemorar el Día de la No Violencia contra las Mujeres. También les invitamos a que se utilice esto y veamos cuál es el papel y el rol de cada una de las empresas y el rol personal que tenemos desde nuestros espacios privados y de privilegio, como lo mencionaba María Celina, para contribuir a cerrar estas brechas y a lograr una mayor igualdad de oportunidades de todas las personas en todo el mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, bonito día para Gracias. todos. Muchas gracias. Chao. Chao.